Bienvenido Matías Guidini. Hola Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Matías es especialista en el mercado laboral, CEO de Guidini Rodi, experto en recursos humanos y el otro día escribió un panorama, a mi criterio, muy informativo y claro sobre cuál es la situación del trabajo hoy y los desafíos. Así que te pido un primer panorama y después, si querés, Matías, nos metemos en cada uno de los puntos que vos desarrollaste. Bueno, yo lo que hacía era un análisis de la evolución del trabajo, lo que fue la gestión de Javier Milei, ¿no? Casi este año, año y par de meses. Yo te diría, una situación del trabajo con claroscuros, o sea, el gobierno tiene puntos para celebrar, para festejar, dos principalmente, uno que tiene que ver con la desocupación, que bajó de 7,7 en el primer trimestre del 2024 a 6,4, que es el último dato que hay. Y el segundo que tiene que ver con la recuperación del salario. Hay un asterisco porque en general todos sentimos que el sueldo no nos alcanza, pero lo cierto es que en 2024 el salario en promedio, es decir, todas las industrias, le ganó a la inflación. Yo tengo un dato de 132 contra una inflación que fue de 118, primer año después de 6 que recupera. Y en 2025 esa tendencia se mantiene un poco más exigua, o sea, hoy las proyecciones dan un aumento del 35%, una inflación que va hasta por ahí 30-35. Esos son los dos puntos positivos. Por el lado negativo, la pérdida real de puestos de trabajo formales, informales otra historia. Este es un dato del Ministerio de Capital Humano. Enero 2025 a diciembre 23, medio millón de puestos de trabajo, 531.000 para ser precisos, de empleos menos en el mercado del trabajo, ¿no? Entonces, un mercado laboral, yo te diría, aún trabado, eh, nublado, menos un poco el día, ¿no? Como está hoy, un poco de sol, un poco de sombra, y que muy heterogéneo sectorialmente, ¿no? Por eso todos encontramos a un amigo que la pasa mal, otro que le va bien, y en eso estamos, ¿no? En la nota de Matías, un artículo en La Nación Sí, concretamente, también él desarrollaba algunos desafíos importantes para encarar esta problemática que es fundamental, ¿no? mm, Y me gustaría empezar por el tema de la reforma laboral, porque vos planteabas algunas consideraciones sobre la reforma laboral en ciernes, así que te pido que nos cuentes eso, si te parece. sí, digamos, yo tengo ideas de corto plazo, de largo, porque digamos, es un problema complejo el mundo del Bien. trabajo y no hay soluciones ni cortas, ni rápidas, ni sencillas. Primero, un breve resumen. Nosotros tenemos hoy digamos, yo diría un borrador de reforma laboral, que son los 4 o 5 puntos que se incluyeron dentro de la ley bases. Ujú. Te recuerdo rápido: la extensión del periodo de prueba, la condonación de multas y una serie de cuestiones a la mala registración, las alternativas a la indemnización, que para mí son más teóricas que prácticas, y después una nueva figura del colaborador independiente, que era una especie de independiente para contratarlo hasta 3 personas. Eso todo para mí no deja de ser, digamos, un aperitivo, si querés, la entrada justo estamos en este horario, digamos, la entrada al almuerzo, ¿no? O sea, es necesario, pero falta el plato principal, que es meter mucho más mano de fondo. Escuchaba estos días decir, los empresarios necesitan que sea más barato Sí. contratar gente. Sí, en Argentina el 70-75% del empleo lo generan las pequeñas y medianas industrias. Si vos hoy agarras un comerciante o un dueño de un local, lo que te va a decir es: yo necesito que contratar sea más barato. Hoy, entre cargas y contribuciones, puede estar en un 25%, depende el tipo de vínculo. Em, digamos, y ahí yo creo que hay un camino directo de que a determinado segmento etario, es decir, gente joven, sabes que la desocupación en los jóvenes es el doble que a nivel nacional, Sí. gente de más de 55 años, industrias, geografías, te cueste más barato. En vez de pagar 25, pagas 10 por un tiempo determinado, y eso podría ser, digamos, un atajo directo a incentivar de alguna manera a contratar. De mediano plazo, obviamente tenés un tema latente que no es para todo el mercado, que es el trabajo remoto. Recuerden que en Argentina tenemos una ley de teletrabajo que fue sancionada a las apuradas cuando En plena pandemia. la pandemia nos pasó por encima, la realidad nos pasó por encima y nos dimos cuenta que necesitábamos algo regular. Después fue reglamentada, y en la reglamentación, digo yo, terminó tuneada, ¿no? Porque los artículos que eran sensibles quedaron desdibujados, pero la realidad es que hoy hay un grupo de trabajos que se pueden hacer de manera remota, y en ese mundo
el 90% de las empresas tienen algún esquema flexible. Es decir, que pasan la mayor tiempo, entre 2 o 3 días en la oficina. El resto en su casa. Digo, ¿cómo vamos a reglamentar eso? ¿Qué va a pasar cuando voy del living a la cocina, se me cae el termo con mate y me quemo? ¿Es un accidente de trabajo? Sí, no, hay que probarlo. Bueno, un universo. Eso hay que encararlo. Y después el segundo, mucho más de fondo, conectar lo que es la educación con el mundo laboral. Esto es increíble, es increíble realmente. Danos el dato Mm. de la incongruencia entre lo que se estudia y lo que necesita el mercado. Bueno, primero, a ver, la carrera con más grados, vamos para atrás. De cada 100 chicos que arrancan la primaria, 14 terminan una carrera universitaria. Y hay que recordar que en la provincia de Buenos Aires el 50% de los chicos no termina el secundario. Dicho eso, la carrera con más graduados en Argentina es de Derecho. 14% de los graduados en Argentina son abogados. Y, a ver, otra cosa, inscripciones. La UBA es la facultad que más graduados genera. Las inscripciones en la UBA, estos primer cuatrimestre de 2022, estoy haciendo memoria, el 35% es primero médicos, después psicólogos y después abogados. Y lo que falta en el mercado laboral tiene que ver mucho más con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería, con la matemática, también con los enfermeros, ¿no? Porque no todo el mundo del futuro tiene que ver con sistemas, pero enfermeros en Argentina faltan por lo menos 50.000. Entonces, de largo plazo, en un mercado laboral mediocre, una economía que no arranca, si encima lo que se genera no es lo que se necesita, tenés ahí un poco la tormenta, no sé si perfecta, pero las nubes que vemos por la ventana. No, ahora, igual me imagino que también hay mucha dependencia del ciclo económico. Como vos acabas de decir, una economía mediocre no es difícil que genere muchos puestos de trabajo y de calidad. Pero bueno, el ciclo económico también tiene que Mm. ver y cómo la legislación laboral podría no obstaculizar, digamos, cuando el ciclo económico va para arriba, la generación de empleos. Bueno, son las dos cosas, como decís vos. O sea, vos para generar empleo necesitas que la economía crezca, pero también necesitas el marco laboral. Claro, Y yo creo que lo que ha pasado, ya es una opinión, digamos, política, es que hemos dejado solamente que la economía genere puestos de trabajo. La ley nuestra de contrato de trabajo es de septiembre del 74, exacto. 50 años. O Sí, sea, hace sí. 50 años cambió la sociedad, no cambió la ley, algo hicimos mal. En los últimos 10 años, datos oficiales, Ministerio de Capital Humano, el empleo privado creció 1%. O sea, en 10 Sí, años creaste 1%, sí, menos que el crecimiento de la población. tal cual. O sea, que no creciste. Esto quiere decir que son las dos cosas. Una economía que no crece y una legislación que queda vieja, ahí sí sentís esta situación estructural que, vuelta, excede este gobierno, el anterior, porque ninguno Mm, metió mano, me tengo que ir yo, que al gobierno de Menem, que hubo sí. una reforma laboral. Ahora, Em, no, vos hacías en tu análisis un pronóstico Mm, de dónde se iba a generar empleo también. sí. No sé si te parece seguir no, por supuesto. por este año, digamos, considerando cómo venía la economía. Bueno, el título es heterogeneidad. O sea, es un mercado, el mercado laboral argentino es muy heterogéneo, público, privado, formal, informal, calificado, no calificado. Dentro de eso, este año tenés sectores que están muy complicados, básicamente que tienen que ver con el poder adquisitivo, la venta minorista, la gastronomía, la hotelería, el turismo, el consumo, la construcción. Ahí es donde vos encontrás gente que puede perder el empleo, lo perdió y lo puede seguir perdiendo en tanto en cuanto la economía no recupere. ¿Dónde están los ganadores? Bueno, lejos de donde estamos nosotros en la ciudad de Buenos Aires, están en el Comahue, con la energía, con el petróleo, con Vaca Muerta, están en el NOA con Salta, Jujuy, el litio, la minería, que tampoco genera tantos puestos de trabajo, pero está más por ahí. Algo de la agroindustria, que también viene también con algún claroscuro, y la agroindustria es muy diversa, ¿no? Tenés la maquinaria, insumos, semillas, ganadería, algo de tecnología y algo de servicios. Esos puedes encontrar oportunidades, y en el otro lado tenés que tener más cuidado. No, quería preguntarte, bueno, tuvimos un paro general hace 2 semanas, más o Ujú. menos, una marcha ayer Y el martes paro de y transporte. el martes para transporte. No, la pregunta es esta, para no demonizar al sindicalismo, ni a los gordos, ni a nadie. ¿Cómo te imaginas que los gremios podrían colaborar para un escenario de regulaciones laborales que favorezca el empleo?
o la creación de puestos de trabajo? Bueno, es una pregunta compleja y no debería ser ministro de Trabajo, pero yo, yo te diría, me parece que la ley nuestra de contrato de trabajo está todo mal, porque tiene varios principios que no aplican a la situación hoy. Nuestra ley de contrato de trabajo, no soy abogado, a pesar que hay muchos, Ujú, tiene un principio protectorio, porque supone que el empleador tiene más poder que el claro. trabajador. Cosa que yo te cuestionaría en algún tipo de pequeña y mediana industria donde tienes un trabajador que tiene 25 años y un dueño. Sí. Hay que ver quién tiene más poder. Sí. Entonces, yo creo que hay que pelear por derechos que no son solamente económicos. Entonces, yo diría, antes que reclamar eso, reclamemos trabajar en blanco. Eh, y la segunda cuestión, yo diría, los sindicatos, o sea, calidad del trabajo y no solo situación económica. Eso sería una recomendación. Y después creo que esta última idea porque es muy complejo el tema de la reforma laboral. Yo la única conclusión que llegué como idea es creo que es difícil que una única ley aplique a todo tipo de empleador. Ahora, Matías, ¿cuán obstaculizadores son los sindicalistas en cuanto a la posibilidad de bajar los costos del trabajo? Porque Eh, acá lo que uno ve es que ellos están preservando la entrada de dinero que sí, les implican los trabajadores agremiados, sí, Sí, ya tanto sea por aportes. obra social o por aportes patronales. sí, Entonces son los primeros interesados en que no baje ese costo, sí. porque les va a su caja. Bueno, depende si el trabajo ese va a perdurar en el tiempo o no. O sea, es decir, algunos se agarran a un trabajo que ha ido desapareciendo y hay sindicatos el sindicato del petróleo tiene muchos, o sea, muchos defectos, pero también tiene muchas virtudes en términos de productividad y demás. Eh, sí, yo creo que es parte de eso, pero no es únicamente, porque el otro día hablando con alguien del sistema previsional me dice, hay otro problema, que es el costo que tiene contratar yendo a un sistema jubilatorio que tampoco funciona. Ujú. Vos estás aportando a un sistema, más si sos joven, que todavía ni te mueve la aguja. Entonces, habría que Claro. revisar si está bien también lo que uno aporta en función de un sistema que está quebrado. Y Mm. si son necesarios los sindicatos como los conocemos, porque este es el otro tema. Mm, Porque hoy vos agarras los chicos que manejan rápido, cualquier aplicación, y dicen, yo no quiero sindicato. mm. Entonces vos Mm. estás luchando contra una maquinaria que todavía es poderosa, que está luchando por subsistir. Y su subsistencia implica que no haya reformas que permitirían que más gente esté en blanco, que más gente contrate o que más gente aporte al sistema jubilatorio. Sí, hay que recordar que el sindicato de vuelta se genera con el objetivo de representar de manera agrupada al que no se puede defender de manera individual, ¿no? Ese es el concepto principal, ¿no? O sea, lo que pasa es que ha cambiado el modelo productivo. Exacto. Antes una planta de producción automotriz tenía 5.000 personas, hoy tiene 800. Y las dotaciones más grandes están en la economía del conocimiento, donde no hay ningún fierro y donde hay gente que piensa, y todavía no hay sindicatos y no hay porque acá. Entonces, yo creo que, respondiéndote, no es tanto si está o no está, sino es qué hace Exacto. y si lo hace mejor y dónde pone el foco. Y yo te voy al ejemplo, el foco únicamente en los salarios, me parece que es una discusión vieja y en este momento particular yo no la pondría más en trabajar bien. Me voy a otro lado. Yo creo que la gente no quiere trabajar menos, ¿viste? El tema de... Sí, estoy de Yo creo que acuerdo. la gente quiere trabajar mejor. Yo te pregunto a vos, ¿vos trabajarías menos tiempo por menos sueldo? La gente no tiene un problema con el sueldo, tiene un problema de que no le gusta lo que hace o no le pagan bien o la situación está. Enseguida te propongo algo que por ahí parece simple, pero no lo es. Voy con un caso puntual. Tengo una sobrina con muchas ganas de estudiar que tenía que decidir qué carrera seguir. Y se reunió con dos personas que la aconsejan, una soy yo, otra amiga, y ella estaba entre psicología y publicidad. Y las dos consejeras le dijimos, publicidad, tenés salida laboral, y sos creativa. Ella escuchó, se enganchó en publicidad y está feliz. Y ya está con indicios laborales cursando unos meses de la carrera. Enseguida yo te propongo que nos hables de las decisiones laborales, porque como experto en recursos humanos debes saber el antes, el después y el durante, porque me parece que hay un partido que jugamos las personas en nuestras decisiones laborales que a veces no son tan pensadas como deberían ser. Ya Perfecto, desde el vamos, ¿te parece? perfecto. Es un temazo, ¿no? Sí,
Enseguida seguimos con Matías Guidini y nos metemos en el mundo de las decisiones laborales que tomamos a lo largo de la vida, no solo en la carrera. Matías Guidini es autor de este libro que estoy mostrando, Mi trabajo ahora, cómo conseguir empleo. Mira, le dimos en la tecla. Justo lo traje. Ayúdanos como si necesitáramos conseguir empleo ahora a tomar decisiones sobre nuestro trabajo. Bueno, lo primero que pienso a tu sobrina o prima, coña, O cualquier chico que sí, tenga que sí, decidir, pero le ¿no? queríamos poner ahí nombre, es que hay que sacar un poquito el acento en la presión de tomar esa decisión cuando uno es joven de una carrera que te define, digamos, tu éxito profesional. Lo ideal es no equivocarse, pero también es cierto que a esa edad uno no, primero que no conoce mucho el mundo laboral, y segundo que es joven y tampoco sabe lo que quiere. A veces uno sabe lo que quiere a los 40, a los 50 años. Así que, entonces, digo, primero está bien tratar de acertarle, pero si uno se equivoca, todavía es joven y puede reencaminar. Em, Después, en términos de carreras, se empieza a hablar menos de carreras y más de áreas de conocimiento porque las carreras van cambiando, aparecen nuevas y también los contenidos van cambiando. Entonces vos me decís, ¿qué conocimientos son los que van a movilizar el mundo? Y bueno, sí, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, fundamentalmente. Entonces las carreras vinculadas, para ser concreto, las ingenierías, química, electrónica, electromecánica, de informática, de sistemas, las licenciaturas en sistemas, licenciados en ciencias de la computación y demás. ¿Creatividad? Bueno, creatividad, ahora me acordé de publicidad, porque lo que decías del No, caso. la CEO de Visa nos dijo el año Sí. pasado que ella veía como un sector promisorio en todo lo que fuera creatividad, porque hoy todas las empresas necesitaban, no importa que se dediquen o que vendan, comunicar y Sí, comunicar con creatividad. lo que pasa es que ahí voy a hacer algo políticamente incorrecto. Después, los motivos por los cuales una persona lo toma no es la creatividad, tiene que ver más con la formación dura. Entonces, nadie te va a decir, a ver, vos sos más, o sea, ¿qué estudiaste? ¿No? Entonces, ese primer filtro va a seguir estando. Entonces yo digo, si lo están escuchando, hay que estudiar, hay que formarse y esta cara. Ahora, no digo todo ciencia y tecnología, porque también en Argentina faltan enfermeros. En Argentina faltan por lo menos 50.000 enfermeros, sobre una base que no es mucho más amplia, es un montón. En Argentina y en el mundo, o sea, no es un fenómeno solo de Argentina. Entonces, hay lugar para la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y también para lo que tiene que ver con aquello que es cuidado de personas, acompañamiento de gente mayor, la expectativa de vida cada vez es más alta y hay todo un mundo para aquel que diga, che, a mí no me gusta la tecnología, no, no es que te morís. También puedes ir por el lado de la empatía y el acompañamiento. Y una cosa más con tu pregunta inicial. Acá hay una pregunta de fondo que es si tengo que seguir la vocación o lo que me asegure la salida laboral, que es mucho más profunda, ¿no? Porque esto, O lo que mezcle esas dos cosas dentro de lo más cercano bueno, posible. eso sería ideal, pero a veces, digo, yo conozco poca gente que dice, a mí me gusta, tengo la vocación de ser contador, no sé, capaz que sí, pero creo que yo creo que hay que seguir la vocación. Lo que pasa que a veces tenés que saber qué partido te va a tocar en función de la vocación. Entonces, si vos sos psicólogo, en Argentina se inscriben dos psicólogos por cada ingeniero. O sea que tenemos más ingenieros. Entonces, sabés qué partido te va a tocar jugar. Si vos estudiás publicidad o psicología, va a ser más difícil, porque hay menos demanda laboral. Entonces, tenés que ser mejor, te tenés que capacitar, te tenés que formar, tenés que incorporar tecnología, tenés que incorporar un idioma. Si vos estudias ingeniero en informática, y bueno, como hay más demanda y hay menos, capaz no necesitas ser tan bueno, porque te van a venir a buscar probablemente antes que termine la facultad. Por la escasez. Totalmente. Entonces, sabés con qué te vas a enfrentar. Mi recomendación final es estudiar lo que te gusta, porque lo vas a hacer mejor y cuando uno lo hace mejor, le va mejor. A veces no tenés oportunidad. Y ahora vamos a algo que también está en tu libro, porque Sí. hay un cómo organizarse, Sí. porque vos puedes haber estudiado lo que te gusta, eh, pero luego tenés que salir al mundo. Sí. Y hay una cuestión que tiene que ver con tu carácter, con tu determinación, con tu capacidad para buscar y lograr que te contraten. Eso pasa mucho, o sea, te digo yo, en los jóvenes, a ver, primero, mucha gente, no sé si es que decir que se equivoca, pero sí tiene grandes problemas a la hora de elegir su carrera. Pasa muchísimo a los chicos de mi edad. De hecho, te diría que más del 50% empieza una y al año se termina cambiando a otra. Incluso a mí me pasó, yo iba a estudiar, por ejemplo, turismo y después me decidí por relaciones internacionales. Le pasa a muchos chicos. Y otra cosa que también comentabas es el tema después,
cómo salir al mundo del trabajo. La mayoría está muy perdido, no sabe cómo salir, o todos terminan en los mismos lugares. Es un problema muy grande. Bueno, esto que yo me parece mejor que hayas cambiado y no hayas terminado una carrera que no te gusta, ¿no? O sea, me Claro, y parece a que- mucha gente termina sí. hace 2 años, 2 años y medio de la carrera, y dice, no me gusta. ¿Y Claro. qué hago ahora? Porque Bueno, estoy en pero el nuestra medio. época a ver, a mí no me pasó porque mi vocación era clara. Pero mi hermana empezó a estudiar biotecnología y cuando se dio cuenta que no le gustaba, no se animaba a decirle Claro. a mis padres. Y hay Claro. gente que termina toda una carrera Sí, sí, sabiendo que no la va a ejercer. Sí, Pasa. por eso, hay un tema cultural de mi hijo el doctor, ¿no? Y yo siempre digo, tenemos que cambiar mi hijo el doctor por mi hijo el programador, ¿no? Porque es un cambio mental, ¿no? En Argentina hay, de vuelta, estos datos, a Cristina capaz le gusta, el 50% de los presidentes de Argentina fueron abogados. Oh, Javier Sí, Milei, verdad. dato, no es su opinión, es el primer presidente en Argentina en 200 años de ciencias económicas, el primero. 50% abogados, 40% militares y el resto un ingeniero. Pará, y nuestros problemas son mayormente económicos. O sea, Por eso el Qué tema de qué que... paradoja. exceso de leyes. Sí, qué exceso de leyes. entonces yo no sé si está bien o está mal, digo, por lo menos alguien que estudió, no sé, ciencias No, económicas. pero es gracioso, Sí. ¿viste? Pero es Porque- cultural, por eso que decía él, creo que hay una sociedad que va por ese lado. Pero volviendo a tu pregunta, había- Pará, el último Sí. ministro de Economía antes del gobierno de Milei era abogado. Mamita. sí, No, eso. nada. Sí, por eso, ese es dato. Un médico, ¿te acuerdas? Un odontólogo y un ingeniero, Macri, ingeniero civil. Creo que hay un gap, una brecha, que también se han trabajado unas iniciativas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, de acercar más el trabajo con el estudio. Hay un proyecto de prácticas profesionales que Sí. se quería hacer en el secundario, que a mí me pareció que es una buena idea porque te acerca a conocer. Vos para tomar la decisión, lo miro a él, porque hizo el ejemplo, uno tiene una imagen del mercado laboral que no sabe lo que es. Entonces, si vos vas a una empresa y conoces algo, decís, ¿es esto? No, yo pensé que era otra cosa. Entonces te ayuda a tomar la decisión. Desde ese lugar me pareció que era buena la iniciativa, después estuvo un poco criticada porque era una forma de contratar, qué sé yo, un montón de cosas. Y después cuando decís al salir al mercado laboral, y es lo que está en el libro, básicamente 3 pasos. Primero, ¿dónde encontrar las oportunidades? O sea, ¿dónde las voy a buscar? Antes era el diario, ¿te acordás? La sección clasificada. Claro. Bueno, no existe más eso, ¿no? Entonces, ¿dónde ir a buscarlo? Internet. Mm. Hoy pasa todo por online, portales de empleos, después una red profesional que se llama LinkedIn, que es como si fuera el Instagram del trabajo. Y después tenés, para desarrollar, pero te tiro el título nada más, el armado del currículum y la entrevista laboral. Entonces son 3 pasos que tenés que tener y tenés que superar, porque de nada sirve tener un buen currículum que después hacer la entrevista y no estás preparado, estás nervioso y metes la pata. ¿Vos haces entrevistas? Sí, Hagamos un roleplay de preguntas laborales, de entrevista laboral, a ver si lo pasamos, a ver si nos contratan, ¿eh? Vos empezá por quien quieras, acá somos 5, ¿fáciles o difíciles? lo que vos quieras. Ah, Vamos a arrancar con fácil. Igual deberíamos saber para Tiene un miedo No, del pero- cabo y tiene miedo. No, Pero no, ya está tomado, Pero vos. estoy pensando, porque es para un puesto determinado, un perfil Claro. determinado. Ah, claro. muy Hacelas bien. al azar para cada uno, así pasamos un momento de... que quiera. Allá. Lucas. Me vio a mí Lucas, primero. uy, wow. a ver. Porque lo tengo enfrente. Dale. Lucas, ¿qué haces bien? Todo lo que hago con pasión lo hago bien, generalmente. Muy bien. Muy bien, contratado, Lucas. Decidido. Asertivo. Una respuesta más, una pregunta un poquito más larga, pero para que busques salir de un lugar común. A ver, Eh, Gustavo. A ver. Gustavo, ¿tenés hermanos, hermanas? Sí, claro. ¿Tenés un hermano? Hermano. 2 hermanos. 2 hermanos. ¿Te peleás con tu hermano? No, ¿Cuando eras chico? sí. Cuando te peleabas con tu hermano, Gustavo, ¿qué te decía tu hermano que no te gustaba? No, no me no. Gustavo, sos un... Sí, un pelotudo. Bueno, No te esa, esperabas una respuesta así tan No, no. sincera, parece. esa pregunta lo que busca es, si querés, qué cosas quisieras mejorar. Ah, Porque, está un paréntesis, eso supone que un hermano Ujú. es el que mejor conoce a uno claro, y lo que le dice un hermano, un primo, es lo que le duele. claro, Va ahí. Entonces cuando te Está dice, Gustavo, sos un desordenado total. claro. No. ¿Qué, claro, qué claro. cosas quisieras mejorar, Gustavo? Skills sociales. Bien, ahí doy la respuesta correcta. Mm. Está, No está, entendí. no, está bien. Ah. Lo que esa pregunta busca generalmente es que el candidato tiene que identificar Claro. qué cosas tiene para mejorar. Cuando alguien no dice nada o dice el lugar común que es soy muy perfeccionista, Sí, claro, seguro.
No es una buena respuesta, porque la Ah, respuesta mirá. es, todos tenemos algo que corregir. Ahora, lo que intuyo es que es imposible prepararse para este tipo de Claro, entrevistas. Totalmente. Es la idea. Totalmente. Después hay una Sí. que es un poquito más, A ver, ¿quién? más larga, pero esta es linda, le va a gustar. Es, Agustín, Uf. hagamos la respuesta que es simbólica, ¿no? Porque Puso cara de examen, Ok, Agustín. ok. por lo que te voy a preguntar, pero hagamos una respuesta simbólica. Ah, bueno. ¿Cuál es tu expectativa salarial? Simbólica. Mm. Bueno, ponerle 3 millones. Claro. Bueno, ahí doy una guía. En realidad yo te diría, ¿por qué 3 millones? Bueno, porque me puede ayudar a alcanzar con los objetivos que tengo o mantener el estilo de vida. Claro, ahí a veces la recomendación que damos es no decir tanto, esta pregunta es tramposa per se, porque la pregunta correcta sería ¿cuál es tu remuneración actual? Ujú. Porque la hipótesis es que uno no sabe un montón de cuestiones en el trabajo Claro. que tienen que ver con el sueldo. O sea, porque no es solamente sueldo, es cercanía al trabajo, el jefe, Claro. el proyecto. Entonces, hay una tendencia a decir, ¿cuánto querés? Y un 30% más, decir, 30, 40. ¿Por qué? No sé, porque sí. Entonces, mi sugerencia, es una sugerencia, es, mira, yo hoy gano tanto. Contame más de qué va, de qué se trata, y yo después en función de eso te voy a decir, porque capaz me cambio por lo mismo. Claro. Porque quiero trabajar con Chris. Porque para- me queda más cerca y me Está ahorro bien. el No, en bondi. serio, porque Sí. quiero trabajar Claro. con alguien que para mí es muy importante, porque tengo la oportunidad. Él me dice que quiere trabajar gratis. Digamos, hay un montón de oportunidades que no son solamente el dinero. Entonces hay que evitar caer en un valor que a vos te congele, capaz te deje afuera de la entrevista. Claro, mira vos. Bien. Bueno. Vos sabés que cuando Bueno, yo arrancaba en el eso, medio, iba a las radios o a los lugares y decía, "Puedo- de asistente no importa, Vengo a no me aprender. Yo paguen". soy No, bueno pará, para pará. aprender. Hasta que tuve mi primera entrevista real y me dijeron, nunca en tu vida digas, no me paguen, pero no por el hecho de la plata, sino porque todo laburo necesita ser remunerado. Entonces, a partir de ahí, la exigencia cambió. Claro, si vos no estás trabajando, con lo cual no tenés remuneración actual, hacé tus cuentas, hacé lo que vos necesitas para vivir, sumale lo que quieras para divertirte y decir, mira, yo hoy necesito tanto. Entonces, del otro lado, muchas veces me dicen, bueno, pero si la empresa en realidad tiene 20 y vos perdís 10, se gana 10. Claro. ¿Y cuál es el problema? Digo, si vos querés 10 y el otro tiene 20, es un problema ahí. O sea, esa especulación de le saco más, a veces te puede salir bien, o a veces te puede salir mal Claro. porque te Y quedas afuera. aprendes en el medio. La entrevista es fundamentalmente práctica. Por eso hay que pensar que nunca la entrevista va a ser perfecto. Hoy no son los de antes, donde no es un patíbulo que te ponen a juzgar. Es una conversación. Claro. No te hacen dibujar el hombre abajo de la lluvia y esas Eso cosas. es un test psicológico que tiene su lógica también. Hay gente que se estudia el Vos test de hacés, Rorschach. no. No, porque eso hay que ser psicólogo Claro. y o psiquiatra. Eso te lo hacen Claro. para cuando vas a renovar la licencia de conductor. Ese es También, otro sí. test, es el Bender. El de Ese tiene que Bender. ver con, exacto. Y después tenés el Roger, que es mucho más complejo, que son las Sí, manchas, ¿no? Claro, sí, sí. Esos son partes del proceso de selección que generalmente vienen después de la entrevista, ¿no? Como para conocer, si querés te Más a cuento, fondo. no es si la persona es buena o mala, sino si es más o menos adecuada para un puesto en función de su Claro. característica. No hay que la gente puede salir a una patología, pero no es el caso. Es más introvertido, es más social. Bueno, ¿qué trabajo tiene que hacer? Y en función de eso es más o menos pertinente, pero no es que te dicen estás loco, no Claro. pasa por ahí. Bueno, No pasa. A vos no, quedó la pregunta ahí. a mí Ay, no, no sé, te animás falta a Leti preguntar a también. Cris. Sí, sí. Falta Cris, Leti Cris es también. más difícil. Leti, a la que quieran, ¿eh? No, lo que Claro. vos quieras. Si vos te vas, estás en una entrevista laboral, ¿no? Cuando vos te vayas, tu jefe actual, si te vas, ¿se va a poner contento o se va a alegrar? Lo mismo. No, vos te estás yendo de tu trabajo, estás Sí. trabajando actualmente. Yo te pregunto, si tu jefe actual, cuando sepa que vos te vas, ¿se va a poner contento? Perdón, ¿se va a poner Claro. contento o se va a enojar? Si yo crezco, por ahí se pone contento, aunque le duela que me vaya. Y si no, es mala persona. Muy bien. Opa. Coincido 100%. La primera parte me gusta, la segunda. Claro, porque una persona que no se alegra por, Si no por te tu deja crecer, crecimiento, claro. ya está, esta etapa sirvió hasta acá. Obvio, está bien. ¿No? ¿Ves? Y le digo la última a Leti. Sí. Bueno. Ojo que es grafóloga, te va a analizar la ¿En serio? Cállese la boca, señor. Uh, Este es proyectivo, claro. Mm. También, sí. Esta sencilla. ¿Por qué trabajás? Porque me gusta lo que hago. Tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, de lo que elegí. Excelente. Bien, Leti. Espectacular. Es la verdad. Eso lo que busca es justamente, primero, los motivos. Algunos te pueden decir, esa es la respuesta correcta, o sea, es la pasión, lo que te gusta, lo que haces mejor. Algunos pueden decir, no, porque
o me dice, porque la estoy pasando mal en otro lugar, porque quiero ganar más plata, porque quiero crecer, porque no sé. Entonces, me parece que a mí, esto se hace una opinión, a mí personalmente, cuando responde a lo que te guste hacer, me parece que es lo que te termina moviendo y haciendo que seas un mejor trabajador. Impecable. Yo tengo una pregunta que me quedó pendiente. Dale, Hay ya tiempo. lo saludamos. No, te quería preguntar en este momento en la Argentina, del nivel medio para arriba de los puestos laborales, ¿pesa más el talento y el mérito o los contactos? Em, yo te diría, me parece que la vida tenés contactos. Entonces, contactos o networking, como se Eso. dice. Contactos sin talento no se sostiene, Claro. pero talento sin networking te vas a quedar corto. Ahí está. Y hay que intentarlo como algo positivo, no Sí, es claro, el que, obvio, no, más vale. el que hace radio pasivo, No, sino no, el que seguro. conecta, el que se muestra, el que genera vínculos. Entonces, sí, y más en una empresa, en una organización donde hay gente. Si vos estás solo por la vida, claro. puede ser, pero ni así todo, porque para que te vaya bien tenés que conectar con el resto. Así que yo diría, primero talento, pero después ponerle capacidad de relacionamiento genuina, honesta y no interesada. Es decir, Claro, conecto no porque necesito algo hoy. porque hay una empatía. Sí, o porque sé que mañana, porque la vida es conectar, pero no Mm. porque quiero sacar ventaja a ver qué le saco. Está bueno. Súper, la verdad, espectacular todo lo que nos deja la visita de Matías Guidini. ¿Este se vende tu libro o no? Sí, pero bueno, lo vas a regalo para comprar. ustedes. No, está bien, pero para que la gente Sí. sepa, Está en el mercado. por Sí, las sí. dudas, mi trabajo ahora de Alex Markman y Matías Guidini. Un placer, Matías. La verdad, el otro día leí tu columna y dije, este tema está bueno para el Día del Trabajo, así que te agradezco un montón por llegar hoy acá, que es un súper feriado. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por la invitación y bueno, mucha suerte en su trabajo. Yo lo veo con mucha pasión, así que le va a ir muy bien. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias.